aquí estamos. ¿Sí se escucha? Sí. Nos dicen que vamos como contrarreloj, entonces vámonos puntualísimos. La educación suele entenderse como preparación, pero a estas alturas, ¿preparación para qué? En 2026, ¿qué necesita enseñar la educación para realmente poder empoderar a las mujeres en su toma de decisiones, y tanto mujeres como niñas? Si nos comparten su respuesta a cada una de ustedes. ¿Quieres que empiece yo? Sí. Hola a todos, muy buenos días, gracias por estar aquí, qué bonito evento. La verdad es que cuando se trata de educación, a mí me emociona mucho y sobre todo que no me vean como el tema del deporte, el tema del golf, pero lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Por esta gran preocupación de la educación y del rezago que tenemos en nuestro país. En los diferentes colegios que tenemos, que ayudamos ya a 30 diferentes colegios, niños de escasos recursos, todos. Lo bonito es que sin importar el origen del niño, ¿no? En cómo nació, en qué problemática, con abusos, con tantas cosas difíciles y duras, que ese origen no defina su futuro, su destino, ¿no? Que él pueda a través de la educación alcanzar su sueño. Lo que te da las herramientas en este camino y cómo les puedes transformar la vida para ellos lograr lo que quieran, eso es lo más bonito y lo más importante. Y yo siempre quiero compartir la importancia de involucrarte con una causa social. Yo escogí educación porque creo que es la mejor manera de ayudar a nuestro país, ¿no? Y a las nuevas generaciones. Pero sobre todo entender esta gran responsabilidad, que la educación sea de alta calidad. ¿No? Nosotros lo que hacemos es, en Fundación Becari, Fundación Lorena Ochoa, nos concentramos para que la educación sea de alta calidad, y lo que más pues nos concentramos, invertimos, es en la preparación de los propios maestros, ¿no? Eso es lo que diferencia nuestra fundación a otras fundaciones. Entonces, un poco compartir la importancia de la educación y siempre con el mensaje de que el origen no defina su futuro, sino que puedan a través de la educación cambiar, ¿no? Y ellos solitos soñar y alcanzar lo que quieran en la vida, ¿no? Gracias. Magos. Pues digo, mi trinchera es desde las artes, desde la música y bueno, también tengo la fortuna y el privilegio de ser vocera de ONU Mujeres, entonces de alguna manera el camino de transformación y de aprendizaje también a través de esta labor ha sido entender la educación, como bien dice Lorena, como la base de transformación, y educación pues es acceso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa dar acceso? Y pues tiene que ver desde cambio de paradigmas, desde el origen, ¿no? De qué forma vamos transitando los paradigmas, los accesos, qué significa, y bueno, lo más importante para mí también tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Y ese reconocimiento de qué queremos ser, cómo queremos transformar nuestro futuro, qué queremos potencializar en nuestra trayectoria, tiene que ver con la educación, ¿no? Y con la autoindagación también, ¿no? Que ese es otro gran tema de los retos del mundo actual, ¿no? Que no nos invitan mucho a autoindagar, sino a proyectar a través del mundo tecnológico, etcétera, ¿no? Pero sin duda la educación. Y bueno, y desde la música, eso, ¿no? Que ha sido mi historia, de hecho, ¿no? Sí. Cómo acceder a mi propio sueño y después transformarlo a través de la educación. Gracias. Paola. So I'm gonna speak in English, It's if okay. that's okay. Okay. So as a composer, I've always believed that we need to be creating the context that we want to live in. It's not enough to be thinking about our own careers, but really about the health of the community and how we're creating. Education really needs to be the bridge between the imagined and the realized. And so it's not just about the transfer of data, where I'm preparing girls to fit into a pre-existing world. It's about the world that we can imagine. And so I think that's actually the power of the arts, is that we can imagine new worlds, new ways of being. I think we need to step away from the myth of the lone genius and really understand the power in collaboration. I also think that, as a musician, I believe in radical listening. And when you really listen, you begin to understand what people need, the spaces you need to create. And these are the things as a composer that I think about every day. And then I manifest them into the space I built, National Sawdust, but into also all the music that I create. Art can really imagine what doesn't exist. And so I'm going to talk about it a little bit later, but whether it's, my latest collaboration with nonverbal folks who are autistic or who have apraxia, well, how do you bring those people into the art space? And that, combined with science, can actually create innovation. So it's really thinking about the intersection of equity, impact, and innovation. And that's actually how I think we need to be educating the young, not about this is the path, but what is the path that actually speaks to you, and that's how we build. Thanks.
Mariana. Mucho gusto, qué rico estar acá. Cuando Bárbara me llamó y me dijo que este panel se iba a llamar La educación como herramienta del poder de decidir, a mí se me puso la piel de gallina porque unos meses antes le había mandado un índice que construimos en la Fundación Poderosas, que es el índice del poder de decidir. Nosotros nos dedicamos a la educación integral en sexualidad que tiene un objetivo, que podamos darles las herramientas para decidir sobre lo más fundamental y lo más primordial, que es nuestro cuerpo. Decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y por tanto sobre nuestro proyecto de vida. Y pues infortunadamente Latinoamérica tiene un déficit enorme en educación sexual y eso afecta desproporcionadamente a las niñas y a las mujeres. Somos la segunda región del mundo con mayor tasa de embarazo adolescente y eso es una garantía de pobreza, de desigualdad y de violencia. Y creemos en Poderosas que la educación para poder decidir sobre lo más primordial que es nuestro cuerpo y en este mundo actual de inteligencia artificial, de tecnologías, de innovación, pues no hay inteligencia artificial que reemplace pues que venimos al mundo con cuerpo. Entonces, la educación para poder decidir sobre nuestro cuerpo, pues es esa educación para pues de ser exitosas en la vida. Gracias. Rebeca, estás allá en la pantalla, sentía que me olvidaba de ti. ¿Qué tiene que aportar la educación en 2026 para de verdad empoderar a mujeres y niñas? Pues la educación tiene mucho que empoderar a todo el mundo. Yo creo que la educación ya es urgente cambiarla. Y durante años yo he trabajado en el mundo de la educación viendo que algo a mí que me marcó profundamente fue cómo los jóvenes, hay muchos jóvenes con información, pero sin dirección. Hay muchos estudiantes con muchas habilidades, pero sin claridad emocional para tomar ciertas decisiones. Y ahí nace esta semilla que es mi centro de educación integral, llamado Eunoia, que empieza no solamente con un sistema tradicional como el que conocemos. Nosotros enseñamos toda esta parte de conexión con la salud emocional, 3 pilares muy importantes: salud emocional, emprendimiento y la ciberseguridad. ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñar? Pues enseñar con mucho más claridad, enseñar a cuestionarnos, a analizar, a elegir con intención, no es de la presión social, el qué dirán, el por qué yo no tengo que pertenecer a cierto lugar. La educación es para todos, pero no puede ser la misma ya. Yo creo que yo sobreviví la escuela y es algo que no quise que mis hijos también la sobrevivieran. Es por eso que para mí es muy importante, primero que nada, la conexión con uno mismo, la conciencia, de sentir, de pensar, de cuestionarnos. Es urgente cambiar la educación al día de hoy y la estamos cambiando, ya vamos a cumplir 5 años este año. Y también el pensar que la claridad mental es sumamente importante, enseñar a cuestionarnos, a analizar, a simplemente elegir con intención, no desde la presión social. Recalco mucho esto porque a veces es lo que vemos ahorita mucho con los jóvenes, en el que el deber ser, ¿no? Y el decidirnos como decididas nos invita a decidirnos quién somos o quién queremos ser, transformar personas, seres humanos. Y yo creo que esa es la parte en la que me corresponde a mí y es mi misión de vida, transformar jóvenes a través de a qué quieres llegar a ser con tu mejor versión, pero si emocionalmente, mentalmente no estamos bien con nosotros mismos, no hay nadie que pueda avanzar. Buenísimo. Magos, te mueves entre los escenarios, el activismo y la música ha sido una herramienta para construir tu voz y empoderarte. ¿Cómo lo ves? ¿Qué rol ha jugado y cómo la usas ahora en tu vida, pues? Pues bueno, en muchos sentidos mi vida como artista ha sido como un poco pionera porque, bueno, soy mexicana, migrante, vivo en Nueva York desde hace 20 años, en una escena que sin duda no es fácil, es muy, muy, muy competitiva y eso me ha forzado a que mi voz artística se revele, no nada más sónica, sino estética y de narrativa. Y gracias a esto surge esta aproximación con mujeres que me invitan a ser vocera y a partir de entonces y entendiendo el poder que te da ser una persona pública y tener el alcance que tienes viajando por el mundo,
pues he tenido la oportunidad de poder construir narrativas, porque finalmente eso es el arte refleja, tenemos la oportunidad de reflejar o transformar o revelar nuestro contexto histórico, ¿no? Entonces he hecho colaboraciones con, cuando entra la primera administración de Trump, un disco con Brooklyn Rider, un cuarteto muy importante norteamericano, donde elevamos la poesía y la palabra de poetas y escritores y cantautores que han transformado, que sobrevivieron dictaduras, por ejemplo, ¿no? Elevar la presencia y la perspectiva latinoamericana en la narrativa estadounidense. Con Alma, que es un proyecto que hicimos Paola y yo juntas durante la pandemia, en donde nos invitaron también en los headquarters de Naciones Unidas como un ejemplo de resiliencia, y lo que decía Paola, la importancia de la colaboración, ¿no? Que surge desde lo femenino, pero que abraza la inclusión en su amplitud. Que esto se convierte después en un documental que, por cierto, va a estar, vamos a mostrar este viernes en el Museo del Chopo, y en ese documental hablamos justamente pues eso, de la resiliencia, de la música como agente transformador, de la música como agente de cohesión, y esa es la semilla que informa nuestra ópera más reciente, también una colaboración entre Paola y yo, de un personaje que tiene todo que ver con la educación y el acceso, que es Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra musa mexicana. Escribimos juntas, hablando otra vez de colaboración y de reforzar la idea de la colaboración y el empoderamiento que te da la colaboración y la confianza y la claridad de objetivos. Y es una historia pues eso, de una mujer que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que dado su contexto y su paradigma determinado y su origen, como decía Lorena, muy específico, ella tuvo la capacidad de reconocer y de autoindagar cuál era su propósito, y lo trasciende a pesar de su circunstancia. Entonces esta ópera, que vamos a mostrarles un cachito el día de hoy más tarde, muestra esta idea, ¿no? de la potencialidad, y gracias a quien pudimos escuchar y saber hoy en día, trascendiendo siglos y espacios, sobre Sor Juana y su trabajo, otra mujer que fue la virreina. Entonces, pues eso es lo que hace la música. A través de nuestras historias, contamos historias, y en un mundo como el que estamos viviendo, que necesita de estas historias, pues es lo que hacemos. Paola, justo te mueves en el mundo de la composición, estas colaboraciones globales y la creación de instituciones. ¿Qué aporta la educación creativa contra los modelos tradicionales en los que la mayoría crecemos? So, I built National Sawdust as a direct response to the misogyny that I experienced as a composer in the field. The education system didn't serve me, and I was no longer interested in recreating that. What I wanted to create was, what does good look like? It's not enough to be responsive to what's around you. You have to imagine what doesn't exist. Yeah. And so about 10, 12 years ago, I had the opportunity to build a space in Brooklyn where all of a sudden we could demystify the process, we could step away from the gatekeeping. We do things like create commissions for women, trans, non-binary composers. We do things like helping artists really understand the business of the art. It's not enough to be a creator now, you have to be a producer. Because if you want to see the work in the world the way you want to see it, with the people who you want on stage, then you have to also be willing to roll up your sleeves and do the work. And so this is the kind of thing, as an artist in the world, I'm doing certain work, and at National Sawdust, to me, it's a different type of education. It's the idea that, yeah, schools serve something, but what we're doing is creating a bridge from emerging to established life. In my own work, the work that I do with Magos, the work that I do out in the world, there I'm really thinking about, well, how can art actually answer some of the bigger questions in society? And so in one work that I'm doing, we're really reckoning with American history, with the violence that happened with slavery, and that's a work that we're working on with Ava DuVernay and Robin Cost-Lewis, and it's a real tribute to the city of Charleston, which was really the portway for all slavery that happened in the United States. Another work was a work about disability and artificial intelligence. Where is the hope in AI? It's so sad to always be thinking about what doesn't work. Well, what does work? How does a nonverbal performer step on stage with dignity and be heard? What does communication mean? It's not just talking. We communicate in all sorts of different ways. And so there I worked with scientists to create expressive tools for folks who are nonverbal
and minimally verbal. And then finally with Sor Juana, there I really see the power of, we had this 17th century woman who was an icon, who was Latina, and the world doesn't know about her. And I know this because when I tell people about Primero Sueño, when we were doing it at the Met, people were like, oh my God, we didn't know about her. Well, the world is going to know about her because we're doing it for processions of 5,000 people, and next October here in Mexico City for 20,000 people. But again, it's not enough for us to perform. Again, the question is, how do we educate through art? How do we leave something behind? Because that's where we can find the hope amidst all the complexities that we're struggling to live in as artists and as humans. So I guess I see education less about the walls of institutions and more about the living, breathing, reactive way in which the art can respond to society. Lorena, tú creaste un camino que no existía, llegaste al número 1 del mundo, no había como un rol, un ejemplo a seguir ni en México ni Latinoamérica. ¿Cómo desarrollaste esa capacidad más allá del esquema de educación tradicional? ¿Cómo lo nutriste para consolidar ese liderazgo y tomar decisiones al más alto nivel? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que primero lo más importante es cómo crecí en casa. Yo creo que todo empieza en tu familia, ¿no? La manera que tus papás te ven, te dan esa seguridad. Para mí fue muy importante, en primer lugar, compartir mi sueño con ellos. A mí, Rafa, mi maestro, me decía, diles a tus papás, a tu familia que quieres ser la mejor del mundo. Yo le decía, ¿pero por qué? Pues es mío. Entonces, está muy comprobado que mientras más te atreves a compartirlo, te acercas a ese sueño, agarras más responsabilidad, ¿no? Se te mete más a ti en tu cuerpo, no lo puedes asimilar, pero sobre todo lo haces a ellos parte de ese sueño, ¿no? Entonces, el tener siempre a mis papás, a mis hermanos, yo te ayudo, yo te acompaño, échale, no importa este sacrificio familiar, te acompaño a hacer ejercicio, cuando la estás pasando mal, cuando la estás pasando bien. Eso ha sido lo más bonito, llevar a mi familia, ¿no? Conmigo a lo largo de mi carrera. Por otro lado, muy bonito el poder abrir ese camino, como que muchos dicen, no, Lorena, pero no había nadie antes que tú, pero qué a gusto que entonces no había comparaciones, nadie llevaba esa línea y entonces yo tenía a lo mejor que seguirla, ¿no? O sea, yo pregunté, ¿qué necesito hacer? Me voy a Estados Unidos para tener la experiencia de una universidad y de ahí te conviertes en profesional y mi sueño era ser la mejor del mundo. Entonces, cuando no tienes quizá a nadie con quien compararte, pues tú haces ese camino, ¿no? Y yo siempre digo que todos tenemos una propia fórmula. O sea, sí hay que aprender de los demás, admirar muchísimo a los demás, en todas las ramas, en todos los sentidos. Hablando del golf en particular, pues una cómo entrena, otra cómo camina, cómo habla con los medios, cómo habla con los voluntarios, cómo agradece, cómo trabaja en la parte profesional, fuera del campo de golf, con tantas responsabilidades y compromisos. Aprendes un poquito de todos, pero al final del día es tu propia fórmula y tú tienes que llevar las riendas de tu carrera, no solamente para tener buenos resultados, pero también para ser feliz. Entonces, un poco la combinación de tener esta como fuerza, como valentía, de tú llevar las riendas de tu carrera, y siempre es prueba y error, y prueba y error, y prueba y error. Y ahí me decían, ¿y tú por qué llegaste? Pues porque yo le seguí intentando, y lo seguí intentando, y lo seguí intentando. Entonces, ¿cómo le haces para que esta motivación siga? Pues en primer lugar que sea tu pasión, que sea tu sueño, que no sea el sueño ni de tu familia, ni de los conocidos, ni de tu compadre, ni de tus papás, que sea tu sueño. Si es tu sueño, siempre ves la manera de regresar. Ahora, a mí me pasaron muchas cosas muy canijas y no necesariamente platico de ellas, y en estos espacios tan cortitos, pero cuando tengo la oportunidad platico de muchas tragedias, porque yo soy normal, sufrí mucho, lloré mucho, dudaba, la regaba y decía, no lo voy a lograr, no lo voy a intentar, y amanecía con esta fuerza otra vez. Los momentos malos, veía la manera, ¿no?, de pasarlos, porque no son para siempre los momentos malos, ni los buenos son para siempre, pero me levantaba y lo volvía a intentar. Entonces, que entiendan que nosotros, no, este sueño de ser la mejor del mundo, pero al mismo tiempo soy una persona común y corriente, una niña que soñé, ¿no?, y que a pesar de las cosas busqué esa oportunidad. Entonces, algo muy bonito, el representar a México, el sentir el cariño de todos, pero sobre todo con esta conciencia de hacerlo por algo más bonito y más importante, que no solamente era jugar golf y ganar torneos o ganar dinero, siempre con la idea de que mientras más jugaba y más ganaba, más podía ayudar y más podía regresar a mi país y más podía cambiar la vida a muchos niños. Y hoy ese es mi proyecto de vida, es mi pasión, es lo que más me gusta y por eso hago lo que hago. Sí. Muchas gracias. 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 Mariana, nos comentabas de la misión de Poderosas para fortalecer el liderazgo de niñas y jóvenes.
¿dónde ves la mayor brecha entre los logros académicos y ya después cuando tienen que tomar decisiones en el mundo real y realmente ejercer su influencia? Pues mira, para responder esa pregunta voy a contarles cómo empezó Poderosas. Yo me fui a ser profesora a un pueblo en una isla en Colombia, en el Caribe, donde todos los años había entre 15 y 20 embarazos adolescentes en ese colegio. Y esa es la realidad de la gran parte de nuestro país y de México y de Latinoamérica. Y empecé a obsesionarme con que además mis estudiantes tampoco iban al colegio cuando tenían la menstruación. Y que casos de violencia sexual y de violencia de género había todas las semanas y nadie hablaba de eso. Y había una obsesión por el éxito académico. Entonces hay que enseñarles inglés, hay que enseñarles matemáticas. Eso es importante, claro, pero ¿de qué manera les podemos enseñar eso si están condenadas a perpetuar la pobreza y la desigualdad? Porque no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo porque nadie habla de esto. Entonces empecé a construir un espacio extracurricular para hablar sobre lo que nadie hablaba. Sexo, anticonceptivos, aborto, violencia, diversidad. Y ellas empezaron a caminar distinto, a participar distinto, a hablar distinto y a soñar distinto, porque pudieron tener el poder más primordial, que es el poder de decidir sobre su cuerpo. Entonces, a partir de ahí eso se convirtió en una ONG que ahora estamos en 35 comunidades del país. Hemos llegado afortunadamente a 31.000 adolescentes, jóvenes, pero también a los docentes, también a las familias, porque sin que haya un ecosistema que permita la garantía de derechos, pues es difícil que esto pase. Entonces la brecha más grande para mí, indudablemente, es que la única posibilidad de lograr llegar a un éxito académico, deportivo, artista, es si tenemos el poder de decidir sobre lo más primordial, que es nuestro cuerpo. Y eso se enseña. A poder entender qué es el consentimiento, eso se enseña. A poder saber que yo puedo decidir sobre mi cuerpo, se enseña. A poder entender también que como mujer o como hombre no estoy condenada o a la violencia o a labores del hogar o a labores de cuidado, eso también se enseña. A cuestionar se enseña. A hacer preguntas sobre el cuerpo se enseña. Y esa es la manera para poder cerrar la brecha, es llegar a lo primordial, lo inicial, que es el cuerpo. Gracias. Aplauso. Rebeca, nos platicabas y Eunoia es este licuado extraño entre ciberseguridad, salud emocional y emprendimiento. Sí es. ¿Por qué consideras que la inteligencia emocional y la seguridad digital son fundamentales hoy para la toma de decisiones? Es un poco importante. Qué buena pregunta me haces porque sí me cuestiona mucho lo que es ciberseguridad y salud emocional. Creo que son dos cosas sumamente importantes, porque primero, si nadie nos enseña a hacer esta parte consciente, nos enseñan, y la escuela siempre fue muy sistemática, a seguir instrucciones, a no sentir, solamente pensar lo que pensaban en el sistema, en los libros que nos daban, lo que se necesitaba pues, para gobernar, para dirigir, para simplemente no cuestionar. Yo me certifiqué hace 20 años, yo soy una hacker ética, me dedico a la ciberseguridad, y cuando tomé la decisión de abrir mi centro de educación, fue cuando yo veía muchos temas, sobre todo me enfoqué mucho en la trata de niños, que es el negocio número 1 al día de hoy en el tema digital, y me topaba con muchas partes, muchas familias, con una conciencia emocional muy frágil. Si yo empoderaba a una familia o a unos niños, unos jóvenes, en el buen uso y tener una ética profesional en el tema de dejar tu huella digital, porque ya tenemos un mundo digital que no podemos tampoco nosotros decir eso no lo voy a usar, y ahorita todo es digital, pero sí es muy diferente educar a una persona primero en cuestión emocional, pero que sí también te educo a dar una educación digital en temas de ciberseguridad para que todo tu mundo, tanto real y virtual, puedan estar totalmente en balance. Si yo estoy en balance en mi mundo virtual, real, en el que yo vivo, y tengo el poder también de tomar la decisión en este mundo real, en el que no le entiendo, es sumamente urgente hacer estas dos colaboraciones muy precisas y dar esta educación, porque el día de hoy no veo que mucha gente pues
tenga esta educación que no se enseña en las escuelas, y es algo que a mí me apasiona, que sentí esta necesidad para educar primero a mis hijos. Me preocupaba, ¿no? ¿Quién le va a enseñar a mis hijos a vivir en un mundo digital cuando simplemente la educación tradicional no nos enseña ni a pensar, ni a cuestionarnos, ni a ser más conscientes con lo que sentimos? Es ahí de donde nace esta necesidad y estos 3 pilares más importantes, y de ahí nace ya la parte del emprendimiento. Pero los que tú mencionaste son los que a mí más me preocupan, los que más me apasionan enseñar. Gracias, Rebeca. Nos está ganando el tiempo, entonces hagamos una reflexión final. Dentro de 10 años, si queremos que las mujeres no solo participen en la toma de decisiones, que es algo que se plantea siempre, sino que en realidad las estén tomando, ¿qué habilidad o mentalidad tenemos que empezar a desarrollar desde ya? Bueno, de entrada para mí el tema, y sobre todo para mí es el gran reto actual, un poco relacionado a lo que decía Paola y el mundo real que estamos viviendo tecnológico. Es una gran herramienta, pero también es un gran cáncer, porque nos invita a todo menos a autoindagar, ¿no? Es todo como proyectar, y la mayoría de las veces ilusiones, ¿no? Entonces, para mí la única forma de transformar y de generar ecosistemas, todas estas iniciativas que estamos escuchando tienen que ver con la creación de ecosistemas. Y la creación de ecosistemas solo se da con iniciativas de autoindagación. Entonces, para mí, nuestro gran reto hoy en día es ver cómo podemos transformar una cultura que nos está devorando y que está más adelante de nuestra capacidad humanista de autorreflexión. Entonces yo creo que tiene que ver, hablando de educación, con empezar a levantar esas grandes preguntas, ¿no? Que las nuevas generaciones dejen de querer proyectar todo esta aspiración a realmente indagar cuál es, reconocer si quieres ser la mejor del mundo, si quieres crear una iniciativa, si quieres ser lo que quieras ser, ¿no? Entonces, para mí ese es ahorita el gran reto y son las grandes preguntas que tenemos que hacernos. Gracias, Paola. I guess I go back to this transformative thing that happened when I was very young. I was just out of school, and I had gotten this one award, and it was the Soros Award. And I remember being in a room with folks thinking about sustainable economy and how to change the world. And Paul Soros said, okay, you have one piece of pie, what do you do? And we were like, oh, you divide it, you share it. And he said, no, you make more. And that was like this moment where I was like, oh yeah, we have a scarcity mentality. We're all trying to go for the same little thing, but we actually have to create more. And so I think the philosophy is teaching women to be architects of our future. It's not enough to be, how can I survive? No, it's how can I architect a better future? And that really starts with the imagination and letting go of the scarcity mentality. Thank you so much. Lorena. Bueno, yo tratando de ser un poquito práctica y lo que me toca a mí en el tema, sobre todo del deporte, que creo que esas herramientas y esos valores te sirven para todo lo que haces en la vida. Para mí lo más importante es encontrar un equilibrio como seres humanos. O sea, se trata de que todos seamos mejores seres humanos, ¿no? Todo el tiempo, que esa sea nuestra inspiración, ¿no? Con mucha paz, ¿no? Con esta tranquilidad de vivir y ser felices, perfecto. Pero siempre yo lo decía, bueno, si las 3 patas de una mesa tienen que mantener este equilibrio, primero pues para estar fuerte, firme, ¿no? En el piso, y también para que arriba se sienta este equilibrio. Siempre me preocupaba mucho por la parte mental, por la parte emocional, ¿no? Por la parte física, sí, por supuesto, ¿no? Y la técnica, y también por la parte de estrategia, de qué es lo que tenemos que hacer como deportistas. Y yo veo hoy en día muchas niñas que ayudamos a que alcancen sus sueños dentro del mundo del golf, y están muy bien desarrolladas en la parte técnica, por ejemplo, pero en la parte física muy poquito, y a lo mejor en la parte mental todavía menos. ¿Por qué trabajas tanto en la parte técnica y en la parte, esta perfección, cuando las otras patas no están creciendo de una manera ordenada? Y ves que tienes un gran problema en la parte emocional, y también estás, ¿no?, con temas importantes, a lo mejor en la parte de estrategia, lo que fuera, en la parte de nutrición. Ustedes concéntrense en lo que pueden ustedes manejar día a día, y no estemos preocupados por todo lo que está sucediendo en el mundo, sino las cosas que tú puedes controlar, que están en ti, que son tu responsabilidad.
y hay que hacernos esta pregunta: ¿cómo están las patas de nuestra mesa? ¿Cómo le hago para tener un mejor equilibrio? Y si acá estás al 80% desarrollado y acá estás al 20%, dedícate a ese 20%, que sea tu responsabilidad crecerla, para que todo tenga este nivel, este equilibrio y este balance. Y mi recomendación es siempre fijarnos en las cosas que podemos controlar, que están a nuestro alcance y que no nos distraiga todo este ruido exterior. Y día a día, cosita con cosita, ir mejorando para encontrar este equilibrio en nuestras vidas. Creo que es la mejor manera de crecer de una forma sana y de poder estar en estas posiciones como mujeres que queremos en un futuro, pero siempre preocupándonos por este equilibrio interior, ¿no? Gracias, Lorena. Mariana, un minutito. Pues mira, en los porque últimos 10 años, o incluso más en los últimos 5 años, ha aumentado exponencialmente y angustiosamente los temas de salud mental en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y me adhiero a lo que dices en que lo técnico lo vamos a tener. O sea, Google, ChatGPT, Gemini, tú nombra uno y lo vamos a tener. O sea, no tenemos que preocuparnos realmente por eso. Los niños y niñas van a tener esa capacidad. Pero la capacidad de conectarnos humanamente, de mirar a los ojos, de tener conversaciones fáciles y difíciles, de tener tensiones con quienes nos rodean. Esas son habilidades del lóbulo prefrontal que se desarrollan. Y la tecnología nos está impidiendo desarrollar. Y hay un tiempo cerebral para desarrollarlo. Eso no lo puedes desarrollar después. Hay un tiempo que no se puede recuperar. Entonces, si no nos damos cuenta que en este momento de este hype tecnológico, lo más importante es la conexión humana, después es irreversible. El daño es irreversible. Es un daño cerebral. No saber conectarnos con las personas, relacionarnos con las personas, manejar las emociones, manejar cómo me siento, eso se desarrolla. Entonces, para mí en este momento, en términos educativos, todo el sistema educativo debe volcarse a priorizar que la conexión humana es lo que nos hace humanos y lo que nos permite desarrollar. Rebeca, te toca el gran final. ¿Qué tendríamos que desarrollar rapidito? Porque ya está parpadeando esto como que explota. Bueno, yo nada más quiero decir que ser parte de este panel llamado Decididas para mí tiene mucho significado porque desde ahí nace, ¿no? Desde una decisión muy valiente, dejar de seguir un modelo tradicional y atrevernos a construir una nueva forma de educar que es urgente el día de hoy. Tal vez hoy no estoy físicamente ahí, pero presente desde un lugar muy alineado con lo que enseño en Eunoia. Escucharte también es una forma de liderazgo y quiero dejarles algo muy claro: una mujer decidida no es la que duda, sino la que aprende a elegir con conciencia, incluso en medio de la incertidumbre. Si algo quiero que se lleven el día de hoy es que la educación más poderosa no es la que dice que tienes que pensar, sino la que te enseña a decidir quién quieres ser hoy. Gracias por abrirme este espacio, gracias Bárbara, gracias a todas las personas que me escucharon y por creer en nuevas formas de educación y por seguir construyendo juntas una generación mucho más fuerte, con mente fuerte, corazón consciente y decisiones con muchísimo propósito. Las invito a que no tengan miedo y tengan muchas ganas de seguir juntas, de decidirnos, y gracias por este espacio. Gracias, Rebeca. Un aplauso para este grupo de Decididas.